Bueno, a continuación vamos a realizar lo que es el análisis de unos casos de legislación laboral. También vamos a realizar el desarrollo de unos temas en particular. Vamos a iniciar con el análisis de los casos. El primero dice, Julia inicia su relación laboral a los 32 días de iniciadas sus labores, se da cuenta que está embarazada. ¿Podrá perder ella su trabajo? Entonces, no está establecido en la ley este caso en específico, pues lo que la ley sí establece en el artículo 151 del Código Penal es la prohibición que tienen los patronos de despedir a sus empleadas que estuviesen en estado de gestación. Pero también, según lo establecido en el artículo 181 de dicha ley, al momento de realizar un contrato de tiempo indeterminado, los primeros 2 meses son de prueba y en este periodo, tanto el patrono o el empleado pueden ponerle fin al contrato, ya sea por voluntad propia, con causa justa o sin ella. Por lo tanto, si el patrono, eh, por lo tanto, sí podría perder su trabajo, mejor dicho. La única forma de preservarlo sería que en ese poco tiempo, o sea, en los 32 días que ella estuvo, haya demostrado al patrono que cuenta con las aptitudes, calificaciones y experiencia que expuso cuando aplicó al puesto. Pero es importante que cuente con las pruebas necesarias para demostrar que ha cumplido con las expectativas para poder contrarrestar cualquier despido, asegurando que fue un acto de discriminación hacia la trabajadora embarazada. Eh, el siguiente caso que tenemos es, dice, Luisa la diagnosticaron con COVID-19. Ella no asiste al trabajo y no da aviso por temor a ser discriminada. ¿Puede ser ella despedida? Efectivamente, sí puede ser despedida. En todo caso, a pesar de sentir temor a ser discriminada, ella debía avisar a su patrono la causa de su inasistencia, pero al no hacerlo, se incurre en el artículo 77 del Código de Trabajo, el cual establece que si un empleado deja de asistir al trabajo sin permiso del patrono o sin causa justificada, durante 2 días laborales completos y consecutivos o durante 6 medios días laborales en un mismo mes, se considera una causa justa de despido. El siguiente caso que tenemos dice, Marisa es empleada doméstica. Su jefa le indicó que como no tiene contrato escrito, no tiene derecho a prestaciones. ¿Marisa puede renunciar a sus derechos? O sea, saltamos un palito. Aquí está. Ella no debe renunciar a sus derechos, pues según el artículo 27 del Código de Trabajo, establece que el servicio doméstico es uno de los casos en que el contrato individual del trabajo puede ser verbal. Por lo tanto, su jefa tuvo que haberle proporcionado ya sea una tarjeta o constancia que tuviera la fecha de iniciación de la relación de trabajo, así como también cada cierto pago y entregarle la constancia del número de días que llevaba laborados. Si su jefa se niega a otorgarle el derecho a sus prestaciones, Marisa puede demandarla presentando pruebas como por ejemplo la constancia que le tuvieron que dar al inicio, o fotografías, o recibos, uniformes, algo que demuestre su relación laboral. El siguiente que tenemos dice, Jorge trabaja solo 3 días a la semana. ¿Tiene el derecho a salario mínimo, vacaciones, aguinaldo y bono 14? En el momento en que Jorge firmó contrato, dio inicio a la relación laboral y por lo tanto, como establece el artículo 103 del Código de Trabajo, él tiene todo el derecho a devengar un salario mínimo independientemente de cuántos días labore a la semana. De igual forma, en lo que respecta a sus vacaciones, él tiene derecho a ellas siempre y cuando cumpla con lo establecido en el artículo 131 del Código de Trabajo de tener un mínimo de 150 días trabajados en el año. En lo que respecta al aguinaldo, se encuentra estipulado en el artículo 10 de la ley reguladora del aguinaldo
y el bono 14 se encuentra establecido en la Ley de Bonificación Anual para Trabajadores del Sector Público y Privado. Ambas establecen que para gozar de dichas prestaciones, aunque el contrato no exija trabajar todos los días de la semana, debe cumplir por lo menos 150 días laborados para poder gozar de estos beneficios. El siguiente dice, Rogelio demanda al patrono, argumentando que no está de acuerdo con el despido que le efectuaron hace un año. ¿Procede esta demanda? No procede esta demanda, debido a que ha pasado un año desde que fue su despido. Y lo que establece el artículo 260 del Código de Trabajo es que el trabajador posee el derecho a reclamar en contra de su patrono, el cual prescribe en un plazo de 30 días, hábiles contados a partir de la finalización del contrato. Pero en este caso, como vemos, ya pasó un año, por lo tanto no procede la demanda. Y el último caso dice, Marcela es modelo y le han dado la oportunidad de promocionar trajes de baño en línea. ¿Qué tipo de contratación le corresponde? En este caso, el tipo de contratación que le corresponde a Marcela es el contrato a plazo fijo, basado en el artículo 25, inciso B del Código de Trabajo, el cual establece que este tipo de contrato sucede cuando se establece fecha de iniciación y fecha de finalización, o sea previsto el acaecimiento de algún hecho o circunstancia. En este caso, como nos damos cuenta, es el fin de la serie, el fin de la promoción de los trajes de baño, lo cual forzosamente ha de poner o va a llevar a que al término de la relación de trabajo. Ahora pasaremos a la segunda parte, que es el desarrollo de los temas. El primer tema que vamos a desarrollar será el desempleo a nivel mundial derivado de la emergencia del COVID-19. Primero haremos una explicación de cómo aplica esto en Guatemala y el resto del mundo. Uno de los tantos efectos que ha causado la emergencia del COVID-19 ha sido el tema del desempleo. En Guatemala, como en el resto del mundo, ha sido un golpe tremendo para la economía, lo que ha llevado a que las empresas reduzcan sus planillas, llevando al despido de muchas personas y no solamente las empresas, también muchos trabajos, ya sea formales o informales, pues todo ha sido una cadena. Por ejemplo, los pilotos de buses, al estar la prohibición de circulación del transporte público no pueden trabajar. En los casos de las empresas, podríamos mencionar, por ejemplo, los cines, que también por la prohibición de la aglomeración de personas tienen que mantener cerrado. Y así hay muchos más casos. Algunas personas han llegado a sus lugares de trabajo y lo primero que les dicen es que ya no seguirán trabajando. Mientras que a otros solo les llaman y les dicen que ya no van a continuar laborando para la empresa. En Guatemala se recibieron muchas denuncias al Ministerio de Trabajo por estos despidos, pues en muchas ocasiones no se les dio ni su indemnización. Pero Guatemala no es el único país afectado con todo esto, pues a nivel mundial el desempleo va en aumento con esta situación. Según estudios, mayor desempleo y el incremento de la pobreza impactarán a la región de América Latina en este 2020. Un reporte del mes de mayo indicaba que Estados Unidos reportaba 36 millones de desempleados durante la pandemia, lo que es una muestra de la gravedad de la situación. Entre las leyes aplicables tenemos, por ejemplo, esta, ¿verdad? Porque muchas empresas, debido a la situación actual, se han visto en la necesidad de recortar personal para mantener a flote la entidad. Es cierto que pueden hacerlo siempre y cuando cumplan con lo establecido en el artículo 82, el cual tenemos acá, del Código de Trabajo, el cual menciona que para dar por terminado el contrato, el trabajador tiene derecho a una indemnización por el tiempo servido equivalente a un mes de salario por cada año, al igual que las prestaciones. En el caso de que se realice suspensión de contratos, el patrono no puede dar por terminado el contrato del trabajador sin causa justa, según lo establecido en el artículo 69 del Código de Trabajo. Entre las posibles soluciones a esta problemática
podemos decir lo siguiente, que existen ciertas alternativas las cuales pueden ser de apoyo para no llevar al desempleo, como por ejemplo las empresas que han impulsado el teletrabajo, lo cual ha sido de gran ayuda para continuar las labores sin exponer a los empleados. Y también en Guatemala se creó el decreto 13-2020 y en el artículo 3 de dicho decreto se establece un fondo para la protección del empleo, con lo cual dan la oportunidad a las empresas que debido a la incapacidad de seguir pagando las planillas puedan acceder a la opción de suspender los contratos de los trabajadores, ya sea de manera individual o colectiva, y que luego reporten los empleados suspendidos al ministerio correspondiente para iniciar las gestiones. Primero, de autorización a las empresas para poder suspender los contratos y después que se trasladen estos datos al Ministerio de Economía y puedan realizar el desembolso de los 75 quetzales diarios a cada trabajador suspendido. Conclusión, el tema del desempleo ha tenido mucho impacto a nivel mundial y en Guatemala no es la excepción. Pero ahora con la situación actual se ha empeorado, por lo cual es importante que se tomen ciertas alternativas para no llegar a ello. Por ejemplo, las empresas que puedan realizar teletrabajo es importante que lo impulsen y las que deban suspender contratos que sean apoyadas por el Fondo de Protección del Empleo. Pero también es indispensable buscar la manera de llegar a más gente y apoyar a aquellas personas que no cuentan con un empleo formal, pues también les ha afectado de gran manera, debido a que no cuentan con algo que los proteja ante esta situación. También sería de gran ayuda impulsar lo que serían las ferias de empleo virtuales para ejercer trabajos en casa. El siguiente tema que tenemos es el trabajo infantil. De igual forma, haremos una breve explicación de cómo aplica en Guatemala y el mundo. El tema del trabajo infantil se ha vuelto un fenómeno contemporáneo de esclavitud, pues las personas adultas utilizan a menores de edad con fines económicos en actividades las cuales perjudican su desarrollo, tanto personal como emocional, así como también que gocen de sus derechos. Es algo a nivel mundial, por lo tanto su erradicación viene a ser un verdadero desafío mundial. Hay que tener claro que se considera explotación infantil cuando se interfiere con la educación de los menores y en condiciones vulnerables, pero si son tareas apropiadas que fomenten el desarrollo de sus habilidades y responsabilidades, no es considerado una explotación. Este grave problema a nivel mundial es derivado de la extrema pobreza en la que se encuentran muchas familias, en las cuales los padres de familia no pueden sacar adelante a los integrantes de su familia y optan por poner a trabajar a los menores y les niegan la oportunidad de que continúen sus estudios y se desenvuelvan también como personas. Leyes aplicables. Está totalmente prohibido el trabajo en niños menores de 14 años, según lo establecido en el artículo 102, inciso I de la Constitución Política de Guatemala. También está ratificado en el convenio de la OIT, o sea, la Organización Internacional del Trabajo, 138, sobre la edad mínima de admisión al empleo. También se ha adecuado un marco legal en la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Entre las posibles soluciones a la problemática podríamos mencionar de que es necesario atacar el problema de raíz. Como hemos mencionado, la causa principal que conlleva el trabajo infantil se centra en la pobreza extrema en la cual viven muchas familias. Es importante la generación de empleo en las áreas rurales donde es más propenso este tipo de casos. Lo que sucedió respecto al reportaje del canal británico evidenciando el trabajo infantil en fincas cafetaleras del país fue una muestra de la verdadera realidad, para lo cual el presidente de la República designó la creación de una comisión presidencial contra el trabajo infantil, con el objetivo de corregir este problema, pero no solamente en las fincas cafetaleras, sino también en el resto de industrias donde sucede. En conclusión, a pesar de que existen leyes, comisiones, convenios, los cuales muestran avances significativos en la aplicación de los reglamentos, se requiere fortalecer el marco administrativo y técnico de las instituciones para fortalecer esta aplicación.
Así también la búsqueda de esa generación de empleos y control de acceso a la educación en las áreas rurales para que los padres puedan tener los trabajos en los cuales les permita mantener a sus familias y los niños puedan continuar con su desarrollo tanto personal como académico. El siguiente tema y el último que vamos a desarrollar sería el titulado Discriminación al derecho laboral. Haremos una explicación de su aplicación en Guatemala y el mundo. La discriminación al derecho laboral es una problemática mundial, pues se trata de la distinción o exclusión basada en motivos de raza, color, sexo, religión, edad, ideología política u origen social que altera la igualdad de los empleados y también la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo. Esto sucede no solamente en el proceso de búsqueda del empleo, también sucede en su conservación, sino que también se presenta en el acceso a la preparación o capacitación para un trabajo. Por ejemplo, en Guatemala hay muchos casos en los cuales se ve esto de la discriminación laboral. Por ejemplo, por la edad, en la que prefieren aceptar a un joven de 20 años que a un adulto de 40 y tanto y 40 y tantos años, ¿no? Alrededor del mundo, increíblemente aún existen países en los cuales las mujeres tienen prohibido trabajar, pues las relacionan exclusivamente al hogar. Leyes aplicables. No existe una regulación explícita ni específica que se refiera a la discriminación laboral, pero sí está establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala, en el artículo 4, la igualdad jurídica como derecho individual, lo que hace suponer la prohibición de la discriminación. En lo que respecta al plano laboral, en el artículo 101 y 102 de dicha constitución se reconoce la igualdad en el trabajo, mientras que en el artículo 102 literal A se detalla que nadie puede prohibir a otra persona el acceso a un determinado trabajo u obligarle a desempeñar otro. Entre las posibles soluciones a la problemática podríamos mencionar lo siguiente. La discriminación no solamente en el ámbito laboral, sino que también en muchos más ámbitos, ha sido un problema a lo largo de los años, por lo cual una forma correcta de erradicarlo es inculcar desde pequeños a las nuevas generaciones la igualdad que poseemos como seres humanos en los diferentes ámbitos de nuestras vidas. Eh, en conclusión, es importante recibir la educación correcta para tener los valores claros al momento de enfrentarse a las diferentes circunstancias de la vida, entre ellas el ámbito laboral. También es importante contar con un control respecto a las empresas para que la ley se cumpla a cabalidad y no exista discriminación laboral, ya sea por edad, sexo, origen social, raza, color, religión, para llegar a ese objetivo el cual tiene que ser que cada persona pueda acceder a un trabajo y estar en las condiciones dignas para llevarlo a cabo. Y con eso finalizamos ambos temas. Gracias.